Quiero. Buenas tardes a todos. Eh, en esta oportunidad, el grupo Pander 123 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de ISAI Panamá, conformado por mi compañero Edwin Valdés, Santiago Rivera y mi persona Luis Montenegro, vamos a hablarles sobre el hacinamiento carcelario y la realidad en el centro penitenciario La Joya. En base al video publicado en TVN Noticias el 12 de mayo del 2015. Bueno, ¿qué es el hacinamiento? Es un exceso de población. En el 2022 existían 20.554 privados de libertad, existiendo una sobrepoblación de casi 6.000 detenidos. Esta situación va en aumento. La mayoría no están condenados. Voy a pasar la palabra a mi compañero Santiago Rivera, que nos habla un poco más respecto del tema. Sí, buenas noches, compañero y profesor Eduardo Paredes. Hablando un poco sobre lo que comenta el compañero, lo que es un concepto del hacinamiento carcelario. Por ejemplo, es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de dicha jurisdicción excede la capacidad de prisioneros. Como nos comentaba el compañero, existen alrededor de 23.000 privados de libertad y 17 centros penitenciarios a nivel nacional. Un poco de lo que es la historia del hacinamiento carcelario. Para mejorar el tratamiento de los reclusos, en el decreto 15 del 29 de enero de 1920, donde se estableció de manera provisional la primera colonia penal en la isla Coiba. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿para qué se crea el centro penitenciario? Eh, para responder esa pregunta, yo me iría directamente a lo que es la Carta Magna, el artículo 28. El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Eso sería lo que nos dice el artículo 28 de la Carta Magna, la Constitución Política panameña. Lo que es el hacinamiento carcelario, respondiendo a la pregunta sobre el video, ¿consideran ustedes que el hacinamiento carcelario es el resultado del colapso de nuestro sistema judicial? Respondiendo a esa pregunta, necesariamente no es el resultado del colapso del sistema judicial en sí, pues, sino que es un problema complejo que involucra múltiples factores. Y, por ejemplo, sería importante abordar el problema del hacinamiento carcelario de manera integral, considerando no solamente la deficiencia de un sistema judicial en sí, sino también otras áreas como la infraestructura carcelaria, lo que es la política criminal y la medida alternativa del encarcelamiento, la cual es una colaboración entre diferentes actores, incluyendo al gobierno, el sistema judicial y las organizaciones de derechos humanos y también la sociedad civil. El colapso del sistema judicial puede tener múltiples causas y consecuencias. Algunos aspectos relacionados con el colapso del sistema judicial serían demora en los procedimientos, acumulación de casos,
falta de recursos y personal. Un impacto que causa las garantías fundamentales sea el derecho a la vida e integridad personal, derecho a condiciones de detención dignas y derecho a la salud. Algunos de los impactos de garantías procesales serían el derecho a un juicio justo, derecho a la comunicación y visita familiar, derecho a la rehabilitación y a la reinserción. Hay diferentes puntos que podemos analizar en este tema. Por ejemplo, algunas problemáticas que suceden en los centros penitenciarios. Me mencionaré dos, por ejemplo, falta de agua potable, estructura colapsada. Y el tercero sería la reinserción. Me enfocaré un poco en lo que es la reinserción. Por ejemplo, cómo podemos lograr que un individuo que ha cometido un delito pueda lograr reintegrarse a la sociedad, lo cual es muy difícil porque la misma sociedad lo descarta y lo señala como delincuente. Es muy difícil, por ejemplo, sería empezar primeramente dentro del centro penitenciario con programas de ebanistería, trabajos sociales, ayudarlos con los temas espirituales también sería muy bueno para que esa persona cambie un poco la mentalidad y pueda entonces introducirse nuevamente a la sociedad causando un efecto positivo para la sociedad y ser útil pues, para nuestra sociedad, no, para que no recaiga nuevamente en esos pasos y nuevamente a cometer entonces un delito. Y bueno, podemos también observar que la falta de interés del gobierno hacia los privados de libertad, hay muy poco interés, la verdad. El gobierno lo descarta. Igualmente nosotros como sociedad lo señalamos, decimos, no, que él es un violador, él es un asesino. Por ejemplo, me gustaría resaltarle la frase de, del presidente de nuestro país vecino, San Salvador, el presidente Nayib Bukele, tiene un concepto muy célebre y popular, circula por todos lados. Por ejemplo, dice la frase, tus derechos se acabaron cuando robaste, violaste y asesinaste a otro. Pero la verdad, si nos enfocamos en eso, ningún privado de libertad entonces tuviera un derecho. Pero en nuestra Carta Magna nos dice todo lo contrario, que los privados de libertad tienen sus derechos, aparte que ya cometieron un delito, ya fueron sancionados y están en esos lugares de rehabilitación para poder reinsertarse a la sociedad, cambiar la manera de pensar y entonces en esa frase, si aplicáramos eso en todos los países, estaríamos condenándolos a todos. Claro, hay niveles de casos, por ejemplo, casos tan fuertes que sí merecen un castigo más fuerte. Obvio que una violación, un asesinato es más grande que un robo. Tal vez una persona que ha robado podemos hacer lo mayormente posible que esté a nuestro alcance para poder ayudar a esa persona que muchos cambian su manera de pensar. Por ejemplo, también tengo una frase que me llamó mucho la atención. La privación de libertad es el castigo. No hay que añadir la privación de otros derechos. Podemos ver que en estos centros penitenciarios se vulneran muchos derechos de los privados de libertad, en lo que es el diario vivir, la salud, muchas cosas que podemos notar, por ejemplo, en el video.
que mencionó nuestro compañero Luis del centro penitenciario, vemos como de verdad que no existe un derecho humano, viven de manera decadente, de lo privado de libertad. Y bueno, la verdad que como ser humano, yo analizo y doy mi opinión, cada persona merece una segunda oportunidad en la sociedad. Muchas personas cambian e incluso se gradúan de abogados, se gradúan de ingenieros, de muchas profesiones que existen. Y la verdad que aparte de, de que el colapso judicial, algo para fortalecer a la sociedad, sería bueno crear programas familiares para fortalecer y fundamentar valores principales que nos puedan ayudar como ciudadanos a desenvolvernos en la sociedad. Por lo menos no dañar a nuestro prójimo y valores fundamentales que nos enseñan en casa, priorizarlo, sería una buena manera para tratar de evitar ese colapso que ya es evidente, el colapso de hacinamiento carcelario. Muchas personas cometen delitos diariamente, lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, incluso lo vivimos en, en nuestra familia cercana, en vecinos, en nuestro barrio, etcétera. Y sería muy bueno empezar desde ahí, fundamentar los valores en casa y seguir fortaleciendo los programas que ya existen en diferentes centros penitenciarios. Esa sería mi opinión, compañero. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches, compañeros, profesor. Para seguir con el tema del hacinamiento carcelario, les traigo algunos factores directos que tienen que ver con el tema del hacinamiento, ¿no? El aumento de la criminalidad en el país, tantos asesinatos que están pasando en el país, tanta violencia doméstica, la provincia de Colón también, que está en el total abandono sobre todo este tema. La falta también quizás de policías, no hay tanto agente de policía en el país como debería. La falta de patrullaje, tantas bandas, ¿cómo te digo? El tema del tráfico de drogas también. Esto trae como consecuencia el aumento de la criminalidad en el país. También habría que implementar medidas para acelerar los procesos judiciales, como aumento del personal en los tribunales eh, para acelerar los procesos que están pendientes, y así reducir pues la acumulación de presos que están pendientes por sus juicios, y así tratar de reducir un poco el hacinamiento, ¿no? También otra cosa sería la deserción escolar. Como, ¿cómo puedo decir? Por la falta de recursos de algunos padres, por no tener dinero para comprar los uniformes a los niños, los útiles escolares, no mandan a los niños a la escuela, por la falta de atención que le brindan, se descarrilan un poco de los estudios y tienden a abandonar, ¿no? También el sistema educativo no lo han actualizado, sí está obsoleto.
siguen con el mismo método de enseñanza de los tiempos de antes hasta ahora. No lo tiene, a medida que avanza la tecnología, deberían actualizar más el sistema educativo para que los niños, los adolescentes como que se motiven más en los estudios y no abandonen tanto sus estudios, ¿no? Y puedan culminar sus estudios sexto año y universidad. También hogares disfuncionales. Actualmente hay muchas mujeres embarazadas que no tienen un esposo y tienden a criar su hijo solas o su hija. Y como ya a medida que el niño va creciendo y ella tiene que trabajar, lo deja solo en casa con una tía o con su mamá, y no le prestan la atención debida a ese adolescente, ¿verdad? Todo eso influye en que un futuro, como no tiene los estudios o los valores adecuados, pueda cometer un delito, y todo eso lo lleva a ir a la cárcel, ¿verdad? Estas son causas del hacinamiento. También muchos adolescentes con el consumo de drogas que los llevan por un mal camino, los llevan a robar, a matar, a hacer tantas cosas, a hurtar. Todo eso influye en todo esto que es el hacinamiento, en la falta de oportunidad también en los jóvenes, en lo que es el empleo. Hay muchos trabajos que te piden 2 o 3 años de experiencia y los adolescentes apenas se acaban de graduar de sexto año y nunca han trabajado. Entonces, nunca los llaman para una entrevista ya que no tienen experiencia laboral. Entonces, todo eso influye a que se vayan por el camino del mal y tiendan a hurtar o robar, y hacer cosas indebidas, traficar droga. Y todo esto influye que vayan más personas a la cárcel. Todos estos temas que no parecen tan importantes, pero sí lo son en el futuro, ¿verdad? El pandillerismo, la pelea de las bandas en Panamá. Hay tantas bandas en Panamá que se pelean un territorio por la venta de droga, por el tráfico de droga que ellos hacen. Y todo esto lleva como consecuencia los asesinatos entre ellos mismos, que la policía los atrape en los allanamientos a los líderes de las pandillas. Todo esto influye mucho en los hacinamientos. La corrupción entre los policías que ayudan a meter las armas a las cárceles, la droga, porque los líderes de las pandillas en las cárceles hacen hasta fiestas. Entonces, todo esto influye en la corrupción del país, en los políticos que entran sin dinero al poder y cuando se le acaba el mandato salen millonarios. Todo esto es el detonante de que las cárceles estén así, que no haya un control en todas estas cosas. El otro tema sería la clasificación de los detenidos. Aquí en Panamá se agrupan los detenidos en las cárceles por si están en banda, lo seleccionan en el pabellón de esa banda, y así sucesivamente para protegerlos, para que no se hagan daño dentro de la cárcel, ¿no? Pero eso influye en que dentro de la cárcel se crea como un control territorial de las pandillas dentro de la misma cárcel, y hace que crean disturbios dentro de la cárcel. También gracias a la corrupción y gracias a que ingresan armas y drogas y todas estas cosas a las cárceles, hagan asesinatos dentro de la propia cárcel. ¿Y cómo podemos, como estrategia, cómo podemos abordar el hacinamiento carcelario en un futuro o en plazo corto, se puede decir, ya pronto? Se podría promover el uso de medidas alternativas en el encarcelamiento, como la libertad condicional, ya que dando la libertad condicional
es una persona menos que va hacia las cárceles, ¿no? Y no hace tanto el hacinamiento. El arresto domiciliario sería otra opción. El trabajo comunitario y la supervisión electrónica, que es lo que actualmente están planteando o ya plantearon, que son los brazaletes electrónicos. Eso ayudará a reducir el hacinamiento carcelario, ya que se le dará a los presos de baja peligrosidad para la sociedad o para la víctima, y eso ayudará a que se produzca, a que no se produzca el hacinamiento carcelario en un plazo corto, ya que si dan 1000 brazaletes, son 1000 personas que no estarán dentro de la cárcel, sino estarán en las calles, claro, con su supervisor y su brazalete, con su monitoreo en el sistema. Y actualmente ya en Panamá cuenta con 251 brazaletes activos, que son 251 personas que ya están en la calle con su brazalete, y son 251 personas pues, que no están en las cárceles, ¿no? Que para prevenir el hacinamiento. Esa sería la estrategia a corto plazo, el brazalete. Y esos son los temas que quería abordar en este momento. Le daría el paso a mi compañero Luis Montenegro para que siga con el tema del hacinamiento. Buenas noches. Bueno, sí, quería contarle que en la provincia de Panamá existen diferentes tipos de cárceles. Está en la ciudad, por lo menos está el Renacer, que hay detenidos con ciertos privilegios, pueden ser económicos y políticos. También está la cárcel de Tinajita, que son detenidos con casos administrativos y u orden del sistema penal acusatorio. También está el Centro de Rehabilitación Femenino, donde hay puras mujeres detenidas. Le puedo mencionar otro también que existe, está el de Arcoiris y Pacora, que son menores infractores. Todos tienen algo en común, que viene siendo el hacinamiento. También quiero contar algunos tipos de problemas en la prisión por hacinamiento, que viene siendo también por lo menos el agua potable que no les llega a todos. Tienen que almacenarla y es contaminada. También los baños sucios, existen los virus, las bacterias, hay detenidos con SIDA. Otro punto que también es importante, la mala distribución de la comida, que por lo menos la comida le llega fría y es poco provechosa. También otro punto, no todos tienen acceso a la atención médica oportuna allá adentro y fuera por fuera también, por la gran cantidad, la demanda. Otro punto que le puedo comentar, no hay medicamentos. Incluyen asuntos relacionados con la disponibilidad del agua potable solo para una parte del día. Otro punto, no tienen acceso a programas de reinserción social, los cabecillas de banda. Y también a los que tienen cierto poder económico producto de la corrupción. Bueno, otro punto que le quiero comentar, por lo menos la salida de los internos a la audiencia es mínima por falta de custodios. Inauguraron el 15 de junio 2 juzgados móviles ubicados en el complejo penitenciario La Joya y La Joyita. Con estos despachos judiciales se esperan realizar un total de 10 ausencias diarias.
unos 50 semanales, lo que definía la condición judicial de muchos detenidos y contribuiría a combatir el hacinamiento carcelario. Otro punto que le quiero comentar es la libertad condicional. Bueno, hay problema ahí, porque por lo menos en casos que, por lo menos el hacinamiento, ponen a los jóvenes a hacer labor social y muchos de estos casos se dan en las juntas comunales que ponen a los detenidos a trabajar y, o sea, no le dan seguridad, pero no hay seguridad para ellos. En muchos de esos casos a veces terminan en homicidio y estas cosas. Y también le quiero explicar que actualmente los líderes de pandillas son recluidos en la cárcel eh, por insular de máxima seguridad de la isla de Punta Coco, que se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública. Eh, bueno, esto sería todo de parte de mi persona y mis compañeros. Muchas gracias, pues. ¿Alguna otra opinión, compañero? Bueno, yo sí quiero dar otro aporte. Dale, yo Sería, tocando el tema de las juntas comunales que mandan a los detenidos de baja peligrosidad a las calles, ¿verdad? Para hacer trabajo comunitario, para reducirle las condenas. Pienso que es verdad, lo mandan sin seguridad, sabiendo que aunque sea de baja peligrosidad, entró por algún motivo al centro penitenciario, ¿no? Pienso que deberían ponerle más seguridad a algún uno, dos, tres policías que los custodien mientras que ellos hacen su trabajo, cortar el césped o limpiar las veredas, recoger la basura, estas cosas que hacen las juntas comunales en los corregimientos. Pienso que deberían ponerle más seguridad a ellos, ya que es verdad, se ha visto casos que lo han asesinado cumpliendo su labor, tratando de reducir sus penas, trabajando y haciendo estas cosas para poder salir adelante y los asesinan cuando los sacan del penal, ¿no? Ese era un aporte que quería comentar, no sé, Santiago, ¿qué más? correcto, sí, compañero, yo que quería dar otro aporte. Yo me enfoco mucho en lo que es, por ejemplo, para evitar disminuir un poco más lo que es el hacinamiento penitenciario. Yo me enfoco más en lo que es la familia. Ajá. Enfocarnos a hacer programas que el Estado tal vez, ya existen algunos programas, pero que se fortalezcan esos programas en los valores familiares y empezar desde la casa. Empezar nosotros como ciudadanos a caminar por el buen camino para servir de ejemplo a la demás sociedad y a nuestros familiares. Tratar de, si no empezamos nosotros mismos a cambiar, no podremos cambiar nada. Así que de poco a poco podremos salir, no en total, porque la verdad que esta problemática del hacinamiento penitenciario ya eso está colapsado, es un tema ya bien bastante delicado, pero sí podemos aportar como buenos ciudadanos en ese tema, porque todo inicia en la casa, en el hogar, en el diario vivir como ciudadano en este territorio nacional como lo es Panamá. Y bueno, ese sería lo último, compañero. También otro dato continuando sobre lo que estás comentando, que ningún gobierno de los pasados, sea Martín, sea Martinelli, le ha prestado tanta atención al sistema, a esto que está pasando en las cárceles, el hacinamiento, la sobrepoblación que hay. Ningún gobierno le presta tanta atención a este tema tan delicado que hay, ¿verdad? Y que si le prestaran más enfoque, más atención, creo que se podría solucionar este problema en un futuro si algún gobierno el que venga le prestara atención a este problema.
¿verdad? Ese sería otro aporte. No sé, Luis, si quiere comentar algo más. Como último punto aquí, la clasificación de los detenidos debe ser esto por la edad, eh, el delito, etcétera, etcétera. Y se hace muchas veces por pandillas. No sé si uno de ustedes tenga otra conclusión ahí o otra palabra. Sí, ese es un tema muy delicado, la verdad, que el hacinamiento, por ejemplo, muchos hemos escuchado, ¿no? Ninguno lo hemos vivido, pero sí escuchamos a diferentes personas en la sociedad, como los vecinos, amigos, como, compañeros de trabajo, que comentan que, por ejemplo, se hacinan las celdas y los pabellones por ejemplo, a nivel de pandilla, a nivel de los barrios, ¿no? Exacto. Y eso también es una problemática porque se juntan todas esas mentes delictivas, ¿no? Y aún desde la cárcel pueden seguir delinquiendo. Entonces, sí, ese sería un tema muy importante a tomar y corregir para tratar de prevenir muchas cosas, ¿no? Porque dentro de las cárceles vemos muchos delitos también que se cometen dentro de las cárceles, ventas de droga, incluso asesinatos. Hace un par de años atrás, uno con una banda criminal le dieron de baja casi a 12 personas del bando contrario. No vamos a mencionar nombres porque no venimos a darle fama a ellos, ¿no? Pero sí, todo eso se ve introducciones de armas. Eso es un tema de corrupción. Exacto. La corrupción que hay en las cárceles hoy en día, eso de verdad que es algo terrible. Y para Exacto. combatir esa corrupción, se debería de empezar desde la base, que serían los estamentos de seguridad, los custodios, los altos mandos, que son los que permiten ese tipo de delitos en su jurisdicción, Exacto. en el ámbito en lo que ellos custodian. ¿Cómo puede ser posible que estén pasando todas esas cosas? Incluso vemos que unidades policiales son asesinadas por esos delincuentes dentro de los centros penitenciarios. Y es terrible, compañero y profesor. Y bueno, eso sería todo, compañero. Yo pienso que en el sistema penitenciario deberían eliminar eso de juntarlos por sus pandillas, ¿no? O sea, dejarlo, mezclarlos a todos juntos para eliminar esa, ¿cómo te digo? Ese control territorial que existe dentro por los pabellones, que tal banda controla este pabellón, este pasillo, y así pienso que se eliminaría ese, Dios mío, Ese sistema, ese sistema, exacto, exacto, ese sistema y mejoraría creo que un poco en lo que es eh, eh, la orden territorial es dentro de la cárcel, después ya que estarían todos mezclados. Ese sería otro punto. Sí, como lo está haciendo el presidente Bukele. Exacto, Así mismo. Bueno, otro punto también, como sabemos que por lo menos en La Joya antes era el Batallón 2000, viene siendo de la Fuerza de Defensa. Esa estructura son un peligro a los detenidos. En otro caso, exacto, disminuir el hacinamiento de la libertad vigilada. Bueno, con el interno que cumple con una tercera parte, que sería otro punto perfecto. ahí. No sé si uno tenga algo más Bueno, que decir. de mi parte ya eso sería todo. No sé, Santiago, Luis, ¿está Santiago? Bueno, creo que aquí finalizaríamos y nos despedimos
Gracias a todos. Y este fue el análisis de este tema tan importante para el país.